una persona obediente al narcotráfico. En eso nos han convertido los ingenieros sociales, en los cuales voy a hablar el día de hoy para que el pueblo sepa y no se deje manipular, controlar, engañar por estas personas. Decirte, Huancayo, que los manipuladores existen, y es así como logran sus fechorías, como cometen sus delitos. Y este término de súbdito, pues usted me dirá, bueno, súbdito, usted me está hablando de la Edad Media, me está hablando de la colonia, me está hablando de la historia antigua. Lamentablemente es así, porque súbditos había cuando había reyes, cuando había nobles, cuando había burgueses, cuando al pueblo se le llamaba la plebe, el pueblo su nombre era la plebe. Entonces estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de esas situaciones, de una división antigua, aún en nuestros días. Le seguía diciendo que es un término antiguo en el cual estas divisiones sociales, y en el Perú no es desconocido porque acá también tenemos una población indígena, y en los tiempos de la colonia los que nacían en ciudades tenían privilegios y los que vivían en las comunidades fuera de las ciudades solamente eran considerados por España súbditos, personas a quien obedecer. Yo, Carlos Mesa Zabaleta, soy testigo de que en el Perú yo he visto al policía obedecer al narcotraficante. Yo soy testigo de que en Perú el profesional obedece al narcotraficante. Yo, Carlos Mesa, soy testigo de que muchas personas de cualquier lugar, el narcotraficante viene, les da órdenes y la persona nunca duda ni se queja de esas órdenes. Han convertido al peruano en un súbdito del narcotráfico. Y yo puedo comprender que las personas que están relacionadas con el AMPA, las personas que delinquen, las personas que están en crimen organizado, le hagan caso al narcotraficante. Pero yo te digo a ti, Huancayo, un ciudadano, una ciudadana, de verdad, no tiene por qué hacer caso a la orden, al pedido de algún narco. Y la mujer peruana, también valga decir que he visto malos ejemplos de parte de ella, de obedecer órdenes, deseos, caprichos de narcotraficantes. Lamentablemente es así, dando un mal ejemplo a las menores y a otras mujeres. Un ciudadano, una ciudadana, no tiene por qué hacer caso a un narcotraficante. La palabra del narcotraficante para un ciudadano es nada. Desconozco la palabra de cualquier capo, desconozco la palabra de cualquier jefe de narcoestado, desconozco la palabra, la orden de cualquier mafioso, la desconozco. ¿Por qué? Porque soy ciudadano y no somos iguales. Quiero seguir hablando en esta tarde, enseñando a la población, porque hay bastante ignorancia, nadie enseña nada, nadie dice nada, el periódico dice cualquier cosa, la televisión también dice cualquier cosa, las personas también hablan cualquier cosa. He venido a enseñar a mi población. Aprecio Huancayo, porque tengo amigos en Huancayo, tengo amistades aquí, y esta es mi pequeño grano de arena por ti, pueblo, que te aprecio. Sé que eres noble de corazón, sé que te ocultan muchas veces las cosas, que somos los últimos en enterarnos, pero he venido acá a enseñar a la población.
y te pido tu atención. Y quiero enseñarte y te voy a hablar de una civilización de la cual aparecen nuestros derechos porque es importante hacerlo. Y esa civilización fue la civilización romana, para que comparemos, Huancaíno, si tú estás cerca o estás lejos de las civilizaciones antiguas, o quizás nos falta recorrer mucho, siquiera para acercarnos al pasado, porque como te digo, ya no hay ciudadanos. Últimamente hay un grupo humano desordenado, sin saber sus derechos, sin saber sus deberes y sin obligaciones. Por eso he venido a enseñar y voy a hablar del ciudadano romano, de los derechos que habían en Roma. Los romanos, ciudadanos, eran libres, libres en su decisión, en su voluntad, en sus acciones. Eran libres. Nadie los controlaba mentalmente. Nadie le decía qué decidir. Nadie le decía con quién casarse o con quién no casarse. Eran libres. Nadie le ponía peros a sus decisiones. Eran ciudadanos libres. Y también eran ciudadanos que no podían ser juzgados ni condenados sin un juicio. No había arbitrariedad para ellos. Y estos ciudadanos romanos tenían derechos, tenían privilegios, podían efectuar los contratos que quisieran, podrían comerciar con quien quisieran y nadie le decía nada. Tenían derechos hasta a apelar las decisiones de los jueces, de los magistrados. Tenían derecho a apelar, a oponerse a ello. Podían ser elegidos, elegir y ser elegidos. No había impedimento para que sean una autoridad. No hay que tú no eres narco, o que tú no eres de la familia, o que tú nos haces problema. Tú no había esas cosas. Tenían derechos. Inclusive había un grupo pequeño llamado los patricios, quienes eran los que cuidaban celosamente sus derechos y sus privilegios, los cuidaban por ser herederos de los fundadores de Roma. Bueno, si estas personas tenían derechos, ¿cómo eran los otros pueblos? Porque tú sabes que Roma era un imperio. Los romanos obviamente eran los conquistadores, habían dominado a los otros pueblos, pero ¿qué era de los otros pueblos? Te voy a decir, Huancayo, que los otros pueblos tenían derechos recortados, tenían privilegios recortados, tenían leyes aparte. ¿Y sabes por qué? Les estaba diciendo lo siguiente, jóvenes, señores presentes, ciudadanos, les estaba diciendo que los otros pueblos gobernados tenían derechos, pero recortados, disminuidos. ¿Y cuáles eran esos pueblos? Si vamos a ver, había una división social, más claramente. Y dentro de esa división social estaba la comunidad latina. La comunidad latina también tenían derechos a la propiedad, también tenían derechos al comercio, pero derechos más recortados, en menor cantidad, en menor cuantía. Y los otros pueblos llamados los federados, los asociados o federados, tenían obligaciones con el Estado de Roma, porque tenían que dotarle inclusive de sus hijos para ir a las guerras, tenían que proporcionar soldados para las peleas de Roma, los combates de Roma. Y había otra comunidad llamada los provinciales, los cuales eran tratados como extranjeros, aún perteneciendo al mismo imperio de Roma. Bueno, usted me dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver pues con nuestro país? ¿Qué nos interesa a nosotros Roma? Te lo voy a explicar dentro de un momento, si es que me prestas la atención, y vas a encontrar la importancia de mis palabras dentro de unos minutos. Huancayo
A través de esas divisiones sociales, el Imperio Romano mantenía su superioridad sobre los otros pueblos, sobre los otros estados. A través de esa división social de privilegios, de derechos, inclusive de privilegios económicos, Roma siempre era más fuerte económicamente que los otros pueblos. La economía romana era más fuerte. ¿Y sabes por qué era más fuerte? ¿Cuál era la idea de que sea más fuerte? Porque los otros pueblos, los pueblos subordinados, los pueblos dominados, si prosperaban, si crecían, un día podían rebelarse contra Roma y declarar su libertad. Y no solamente tenían privilegios en derechos, sino también en el aspecto legal. Como te digo, el romano no podía ser juzgado por otro estado, tenía que ser juzgado por Roma. Y como tenía privilegios legales, en el cual él cometía delitos con los otros pueblos, nunca era juzgado. Es más, la ley romana servía para castigar al otro pueblo, para perseguirlo en forma a veces arbitraria. ¿Qué tiene que ver Roma con el Perú? Me dirá usted. ¿Qué tiene que ver Roma con el Perú? ¿Qué tiene que ver Roma con Huancayo? ¿De qué cosas me hablas? Estás fuera de lugar. Te quiero decir, Huancayo, con toda la veracidad que me caracteriza, Carlos Mesa Zabaleta Neo, te quiero decir, y aquí y ante cualquier foro, que en Perú la receta del Imperio Romano se está aplicando. Acá en Perú, en Huancayo, en Junín, se está aplicando. ¿Pero qué disparate es ese? ¿Sabes por qué? Acá también se está aplicando, no para sostener un gran imperio, se está haciendo divisiones sociales, divisiones económicas, privilegios legales, no para que se sostenga el gran imperio, sino para sostener al narcoestado. El narcoestado existe porque ya se hizo la división social. El narcoestado existe porque ya se hizo la división económica. Los narcotraficantes se han apoderado de la economía de nuestro país. Y hay privilegios legales. ¿Sabes por qué? Porque no van a la cárcel los narcotraficantes. Y sí, va a la cárcel quizás un ciudadano cualquiera, a veces por arbitrariedad o por injusticia. Te estoy diciendo y te estoy demostrando, te estoy probando que lo que hicieron con Roma lo están haciendo ahora en Perú. Es tiempo que reflexiones, Huancayo, de lo que te estoy diciendo. El Perú, comunidad internacional, pueblo peruano, pueblo de Huancayo, no es una economía de libre mercado como te han engañado. Es una narcoeconomía. En otras palabras, las actividades económicas a la fecha de hoy están en manos de delincuentes.